¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Chaires del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a marcar la unidad número 4 de la materia control estadístico de la calidad. Vamos a hablar del tema planes de muestreo de aceptación. Planes de muestreo de aceptación. Vamos a comentar una pequeña definición de lo que esto es. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario presentar un modo de en todo momento que un muestreo, lo que se está evaluando, está toda la población y no solo la muestra. Por lo que la cuestión es si la población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, parámetro de una población, a través de unos valores muestrales. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Planes de muestreo de aceptación, conceptos básicos de muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de evaluar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía, a pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes del muestreo. El menor costo de inspeccionar es solo parte del lote, da como resultado una reducción de los costos totales del lote. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las ventajas y las desventajas del muestreo de aceptación. La primera ventaja sería: existe un daño para el producto, es decir, manejo de incidentes en la inspección. Es un sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de la inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de clasificación, de los lotes no conformantes tiende a ser más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. Y por último, la última ventaja: el diseño apropiado del plan de muestreo, por lo que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Vamos a pasar a las tres desventajas. El costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al probar productos defectuosos. 2. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. 3. Cuando la inspección es destructiva. Esas serían las ventajas y desventajas. Vamos a pasar a otro punto. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está producido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas, de calidad de lote, determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto está rechazado o no es adecuado para el uso. Si proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. Vamos a mencionar la número 1 y dice: ninguna inspección. Esto es adecuado en casos de que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen un mismo defecto. Número 2. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos de que el proceso de inherentemente uniforme
y cuando se puede presentar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de conformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estarán también correcto, aunque para tamaños de generalizada, el ejemplo, aunque tamaños de lotes del desorden de miles de piezas en su forma generalizada. El ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad, combinada con el muestreo de estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. Número 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo, debido a su fluidez, gases y líquidos, o a operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser suposición, puede verificar por medio de muestreo, incluso de materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. Vamos a pasar al número 4, muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: a, el porcentaje tolerable de defectos; b, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestra en forma científica, según las leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defecto y riesgo se basa en esencia en el juicio empírico. Inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad de inspeccionar, por ejemplo la inspección automatizada o una inspección rudamente del 200%. Muy bien, errores muestrales. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera tenemos lo que es el lote realmente. La muestra dice que el lote es bueno cuando no hay error, malo, error tipo 2, ve riesgo del consumidor. Y es malo, error tipo 1, riesgo del productor, y no hay error. Y aquí tenemos pues una pequeña tablita que nos comenta lo ya mencionado. Tipos de muestreo. Plan de muestreo: planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Tipos: simple, doble, múltiple, múltiple secuencial. Estos son los tipos de muestreo que existen. Plan de muestreo: múltiple por lotes. Es una extensión de concepto de muestreo doble, en el que pueden necesitarse más de dos muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. Ahora vamos a pasar al uso de tablas de muestreo 1000 STD, 414, 105D y Dodge Roaming. Muy bien, ahora veremos cómo se utilizan las tablas, para lo que empezaremos viendo el uso de las tablas procedimientos Dodge Roaming. Posteriormente, en las siguientes dos puntos de este capítulo se verán cómo trabajan las tablas y procedimientos para el uso de muestreo de asociación por atributo, que es ST. De muestreo de aceptación por variables. En la década de los 20, HF Dodge y HG Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación del producto de lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos expuestos del capítulo 8, nivel de calidad, límite NCL y límite de calidad media de salida
LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. En el texto presente solo ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para el procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Nivel de calidad límite, NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual a NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo de consumidor y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos tipos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas de valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, con un total de 10 tablas. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9.6 para muestreo sencillo empleando NCL 1.0%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500, el promedio de proceso es 0.25. El plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual a 1.0%. Se encuentra en la tabla 9.6 de la respuesta. Es N500, N490 y C es igual a 2. Y aquí tenemos la tabla NCL que estamos mencionando anteriormente, en el cual comenta que el NCL es de 1.0% y tenemos la N de 1500, N mayúscula, N minúscula de 490 y C de un total de 2. Aquí tenemos la tabla de ejemplo. Muy bien, ahora vamos a pasar al límite de calidad media de salida, LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable en el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida, con base a un promedio que no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%. Lo que en un total de 26 tablas para propósitos de explicación. En la tabla 9-7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en el que LSM es igual a 3.0%. No aparecen las tablas de los demás valores. Muy bien, ahora vamos a pasar al plan de muestreo por aceptación por atributos. Plan de muestreo de aceptación por atributos. Cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con la del número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote.
Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen tres clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A, el tamaño del lote que se presenta en la inspección, y B, la protección de NCA que se hace para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en este tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos de los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se necesita tratar de mantener un determinado valor de NCA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. Plan de muestreo por atributos. Tenemos dos secciones, que sería la primera: seleccionar al azar. El sentido común indica que para una muestra fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de muestreo deben ser seleccionadas de tal forma que cada una unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo la misma condición de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Muestreo de aceptación por atributos. Determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla comprende tres niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. La cantidad relativa de inspección correspondiente a los tres niveles es el siguiente. Aquí tenemos la tabla ya mencionada: determinación de la cantidad de inspección. Tenemos nivel de inspección, que es nivel 1. La cantidad relativa de inspección es mitad de lo normal, el 2 es normal y el 3 doble de lo normal. Tenemos aquí la tablita, que es de letras código 1000 STD 105D, y el tamaño del lote, que es de 2 a 8, de 9 a 5, de 16 a 25 y así consecutivamente. Tenemos el nivel de inspección, que es de S1, S2, S3, S4, y niveles generales de inspección, que va de 1, 2 y 3. Plan de muestreo por atributos. Extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de muestra adecuada se expone en la tabla patrón, en la columna encabezada tamaño de muestra, y en la misma fila que la letra de código del tamaño de muestra. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila asignada por la letra código de la columna encabezada por el NCA. Dado, por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, la tabla 2A y el NCA 1.5 es el plan adecuado del muestreo simple. Queda definido por, y aquí tenemos la tabla, es inspección normal, tamaño de muestra es de 200, número de aceptación es de 7, número de rechazo de 8. Esta es en la tabla 2A. En la inspección rigurosa sería la tabla 2B, tamaño de muestra de 200, número de aceptación de 5, número de rechazo es de 6. Y aquí vemos cómo es la comparación y cómo disminuye el rechazo cuando se hace una inspección rigurosa, un poco más determinada y a fondo. Las flechas indican hacia qué parte del muestreo deben de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 STD 105D, con muestreo simple de inspección normal y un NCA de 0.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E.
El plan de muestreo correcto según la dirección de la flecha hacia abajo es usar la letra código F, tamaño de muestra es igual a 20 número de aceptación igual a 0 número de rechazo igual a 1. Y aquí tenemos las dos tablas que ya nos mencionan y bueno, nos indica cuáles tablas tienen que ir hacia las flechas arriba, cuáles tienen que ir las flechas abajo. Vemos que aquí las flechas que van hacia arriba y que van hacia abajo son un poquito más altas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar al plan de aceptación por variables. Plan de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después de una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestra menores si se compara con un plan de atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra el criterio de evaluación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos, el promedio de desviación estándar para cada característica calculada. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que pueden mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad de muestreo por variables en muchos casos, escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y tal vez sea la mayor importancia, la carencia de destreza para carácter de precisión que se debe alcanzar por el mismo de mediciones, aunque esta situación ya ha cambiado rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además de que esta en la actualidad pueden contar con equipos de medición más precisos. Aplicación de muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo de variables para adoptar son las siguientes: la característica de inspección que se considera ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa, tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cantidad de la variación. La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. La característica que distingue un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Pueden aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo. Muy bien. A continuación pasaremos a nuestro proyecto del campo laboral y dice de la siguiente manera: en la empresa que doy soporte se procesan demandas médicas, de las cuales gran cantidad de ellas no cumplen las especificaciones de calidad correspondientes. Determinar unidades e inspeccionar. Aquí tenemos dos datos, tenemos el nivel de aceptación, que es el AQL, es igual a 5, y tenemos el nivel de rechazo, que es el RQL, es igual a 10, y aquí ya tenemos nuestra tabla que nos comenta todo lo que necesitamos, pero lo vamos a hacer desde cero. Vamos a irnos a Start, lo vamos a ir a Quality Tools y nos vamos a ir en Accept Sampling Big Attributes, que es aceptación por atributos. Muy bien, aquí yo ya lo tengo lleno, pero lo que hacemos aquí es crear un plan nuevo. Y bueno, aquí nos da dos opciones, nos da el número de defectos o queremos saber si pasa o no pasa. Tenemos aquí también en la calidad de niveles, vamos a irnos a la primera opción. Y bueno, aquí nos pide dos datos.
aquí originalmente está vacío, es la aceptación y bueno, la calidad, ¿no? Lo que no se puede permitir, lo que se rechaza. Aquí tenemos en nuestra presentación que el nivel de aceptación es de 5 y el nivel de rechazo es de 10. Aquí lo vamos a poner. Y tenemos aquí por defecto alfa y beta, que es de 0.05 y 0.10. Y vamos a decir que nuestro número de lote es de 10.000 demandas. En este caso no funcionaría tal cual como en una empresa maquiladora porque se tratan de demandas digitales, pero sí que nos podemos dar una idea de cuántas podemos aceptar o a partir de qué momento tenemos que rechazar todo el grupo. Eso porque nos indica que la calidad está mal. Vamos a darle en OK. Aquí tenemos algunas tablas que nos especifican la operación, las características de operación, que es del 1.0 hasta el 0.0, como es que declive. Y tenemos también algunas especificaciones, que es el lote de porcentaje detectado, la incomodidad del porcentaje detectado. Y aquí tenemos la información. Esta información es la más importante. Muy bien, aquí tenemos que inspeccionar un total de 233 demandas. Estas son las demandas que tenemos que inspeccionar y nuestro aceptable es de 17, es decir, se acepta el lote si las 233 demandas tienen 17 o menos defectos, es decir, si el lote ya cuenta con 18 demandas hay problemas de calidad, ya se tiene que rechazar todo, es decir, solo tenemos 17 para poder seguir adelante. De no ser así, las 233 nos tiene que marcar todo el lote mal. Aquí tenemos nuestro AOQL de 4.910 y bueno, algunos datos más, pero bueno, básicamente esto es lo que nos importaba saber para poder nosotros determinar cuándo podemos parar. Tenemos aquí también que el riesgo del consumidor es del 0.1%. Esto sería referente a mi proyecto del campo laboral, que sería en control por atributos. Sería todo por mi parte, quedo atento de comentarios, muchas gracias.